Nuestro Buenas noches. amigo Víctor. ¿Cómo vamos, Víctor? Ahí vamos. Vemos tu foto, Víctor. Gracias. Ahora sí, en vivo y en directo. Ujú. Bueno, pero bien, ya personalizaste tu Zoom. Eso está bien. No sé cómo se hizo, pero se hizo solo. Ahí como tengo Rosario a las 5 Sí. y tuve que hacer una entrada por Zoom con el correo Sí. y ese día resulté con la foto del correo. Vea. Mañana tenemos reunión en la tarde con el profesor, Sí, señor, con Juan Alberto. Ya nos confirmó. pero yo mañana tengo clase. ¿Sí? Sí, señor. ¿Les están dando clases los viernes también? Es que el martes no se pudo dar clase, entonces nos la pasaron para el martes O por sea, el ya cuaderno. no son los fines de semana, los sábados en la mañana, sino martes y También los viernes. sábados, también tenemos los sábados en la mañana, empezamos y el martes, lunes, y hay días entre semana más para completar lo que haga falta. Entonces, más exigente porque están abarcando más tiempo entonces de lo que estaba estipulado presencial. Por lo que es la último año, o sea, si antes queríamos que saliéramos ahorita en junio y al parecer nos toca pagar medio semestre para el otro mes, para el otro. Me imagino que les van a dar alguna que otra clase. ¿Sí? Pues no sé cómo irán a hacer, porque en este tiempo fueron 3 síntesis a la vez. Uy, pesado. Entonces, ahorita toca entregar un artículo, estamos en eso. Ya. Héctor, ¿me escuchas? Sí, Roberto, pero muy bajito. Toca que le subas el volumen ahí o que te ¿Quiénes me acerques. conecto a los estudiantes o a los diáconos? ¿Cómo es? No, creo que estudiantes, William, ¿cierto? Mientras tanto, o a diáconos. Ahí sí, que, Estudiantes hasta las seis que, y media. que William diga. Señor César ¿William Peña, está? muy buenas, pues saludarlo. Mucho gusto en saludar a don César Peña. Buenas ¿Cómo ha tardes, don José, estado? ¿cómo está? Muy bien. Bien, gracias. ¿Cómo vamos, Hola César? Hola, Cesarín, ¿bien o César. Bien, no? bien. Aquí justo corriendo, terminando que está en una No te transmisión. preocupes, no te preocupes, importante es llegar. William, que si Robertico se queda con otros en estudiantes o si está o participa en la de diáconos. Eh, pues no sé, pues, que se quede acá por ahora. Ya, si ya está aquí, que se quede. ¿Dónde está Roberto? Ah, sí, ahí está. Hola, Robert. Aquí está la foto de tu esposa. Ya se metió, ya. Metía la Sí, mano, sí, ya metía el está. brazo. Bueno, en este momento hay conmigo 10 personas. ¿Será que se van a conectar más? Porque me da pena con ustedes los puntuales. ¿Arrancamos? Yo Como creo usted que diga, sí. William. Yo No, creo sí, que sí. arrancamos. Bueno, quiero Porque creo que saludar tú tienes a una oración. Jesús, a Germán, sí, claro, sí, Roberto Rodríguez, a Carlos Eduardo, a Lucho, a Víctor, al viejo César Peña, mi amigo, y Roberto y su querida familia. Bueno, un saludo muy especial. Esto es una reunión citada directamente por la Vicaría de Pastoral en cabeza de nuestro vicario, que es el padre Luis Eduardo Sánchez Moreno,
que se va a programar el próximo cuatrienio de trabajo pastoral y pues el primer documento o el primer capítulo que versa sobre el camino recorrido es el que vamos a analizar. Pero entonces hay una propuesta que iniciemos con un canto, que hagamos una lectura del Evangelio, que oremos, porque ese es el contexto, ¿no? El Espíritu de Dios. Entonces, mi querido Héctor Luis, agradeciéndote toda tu gestión, que es muy valiosa, adelante con el canto mientras siguen entrando las personas. Ok, les agradezco a todos, por favor, silenciar los micrófonos para que no hayan distractores y entrar en ambiente de oración con la canción. Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Suavemente. Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se Se siente. siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. El fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Siento Santo. gozo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Dale, Roberto, con la lectura del Evangelio, por favor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle, le adoraron. Algunos, sin embargo, dudaron. Jesús se acercó a ellos y les dijo, y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Adelante, Germancho. Señor, con tu ascensión puede manifestarse en verdad que todo está cumplido. Pero tú, Señor, estás fuera de todo tiempo y espacio. Estás ahora mismo con nosotros y con tu ayuda trataremos de seguir cumpliendo. Danos tu fuerza, Señor. Tú, a quien le ha sido dado el nombre sobre todo nombre y a quien adoramos y glorificamos,
Permítenos ofrecerte nuestro esfuerzo y cuidado, nuestra entrega generosa y todo lo que somos y tenemos para alcanzar a quienes nos das y a donde nos lleves tu santo reino. Predicar tu nombre santo no es solo para iluminados, es un mandato de amor que tú nos das. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para que con su fortaleza podamos, con nuestro proceder y actuar, manifestar tu amor. Aquí estamos, Señor, para alabarte, para bendecirte, para dar gloria a tu santo nombre. Gracias por tu gran bondad y misericordia, porque aún conociendo nuestra fragilidad, nos buscas y cuentas con nosotros. Despojados de nosotros mismos, postrados a tus pies, te adoramos. Tú eres nuestro escudo, nuestro baluarte. Tú eres la roca que nos salva. Danos la gracia de reconocerte resucitado en la cotidianidad de nuestras vidas, en nuestros hermanos, en el prójimo, en el rostro de aquel que se nos acerca y clama auxilio. Gracias, Señor, porque nos confiaste una misión y nos envías a anunciar lo que hemos visto, lo que hemos sentido y escuchado al hacer este camino contigo, para alzar nuestra voz y decirle al mundo sin miedo cómo ardía nuestro corazón, cómo ardía cuando nos diste alcance y con ternura nos revelaste tu amor. Danos, Señor, la audacia, la sabiduría y fortaleza para ser profetas de esperanza en un mundo que ha olvidado sus raíces, que ha olvidado lo esencial. Y perdónanos, Señor, por tanto olvido y ausencia de ti. Amén. Bueno, muchísimas gracias por este canto donde invocamos al Espíritu Santo, que es el que dinamiza nuestro caminar, nuestra iglesia, la acción de nuestro trabajo, porque esto no es un trabajo, sino una misión, como lo escuchábamos en el Evangelio, como lo resumió muy bien Germán en la oración. Es una misión lo que hemos recibido. Esa es la finalidad de la iglesia, es evangelizar, ¿cierto? Llámese como se llame, parroquia, comunicaciones, en la pastoral que sea. Entonces, para esto me permito hacer un recuento. El camino recorrido hace referencia a ese gran proceso sinodal que se vivió en nuestra arquidiócesis. Nosotros, antes de ser diócesis de Engativá, pertenecíamos a la zona pastoral de la Sagrada Eucaristía y la sede era ahí en Bonanza. Y antes era la gran arquidiócesis, era una sola. Y en el año 1989 hasta 1999 se hizo un gran sínodo. Entonces, fueron 10 años de caminar. Y alerta, en la página 7 del documento que leímos, que es el primer capítulo del camino que llevamos, hace referencia, y me voy a permitir leerlo textualmente. Dice así: fruto de este movimiento y se identificaron 3 grandes reclamos que hace la ciudad a la iglesia. A saber, pareciera que el evangelio no da forma a la iglesia. La iglesia, pueblo de Dios, aparece diluida y el evangelio no está encarnado en la ciudad. Ese fue los grandes llamados que hizo este sínodo, que duró del 89 al 99, 10 años del camino sinodal. Nosotros seguimos caminando y se optó por la parábola del buen samaritano como directriz teológica para este proceso sinodal. Entonces empezó a construir un plan pastoral, pero en esa época como zona pastoral de Cristo Sacerdote, en cabeza de Monseñor Octavio Ruiz Arena, que hoy está en Roma, en el Consejo Pontificio de la Doctrina de la Fe. Y resulta que en el año 2003, un proceso que venía, se dividieron las diócesis y se crearon 3 diócesis urbanas, la de Fontibón, la de Soacha y la de Engativá. El obispo
el primer obispo nuestro, Monseñor Héctor Luis Gutiérrez Pavón, siguió trabajando duramente, como lo hemos leído allí, desde el 2000, el 2003, se trabajó fuertemente, se pusieron los cimientos de este plan pastoral que hoy tenemos. Y se hicieron llamados muy importantes, como seguir o continuar con la parábola del buen samaritano como directriz teológica, y se pensó en las pequeñas comunidades como un eje transversal, atraviesa toda la pastoral, y se empezó a trabajar en ámbitos, en niveles, y se empezó a darle una forma propia, y se hizo un congreso sinodal, se hicieron varias formas, pero lo más importante que creo yo se ha hecho, y como lo dice el documento, es la escucha. Se empezó a hacer un ejercicio de escucha, un laboratorio de escucha, de acercamiento, que no se estaba innovando en algo nuevo, porque esa es la metodología que utiliza Jesús. Lo vemos en los discípulos de Maús. ¿Qué hizo Jesús? Se acercó, los escuchó y escuchó su drama, y después, con base en lo que escuchó y ese acercamiento, trató de darles una respuesta con base en el Evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, ya hemos caminado bastante. Entonces, quisiera abrir el diálogo. Quienes quieran opinar abiertamente, sin ningún problema y sin miedo a equivocarse, porque aquí todo lo estamos construyendo. Todo, des en cuenta. Y es tan importante este proceso que vamos a seguir en ese proceso de la escucha, de hacer memoria, como dice este documento. Entonces, no sé quién quiere comenzar de acuerdo a la lectura que se hizo y qué llamados se le hace a cada uno individualmente. ¿Qué les dijo el Espíritu en la lectura? Adelante. Entonces, pues le doy la palabra a quien quiera. No sé, Héctor Luis, tú tienes allá la metodología que podemos utilizar. Hay unas reacciones. Entonces, las reacciones, dice ahí, abrir la manito. Entonces, la manito, esta manito que voy a imprimir yo que sale ahí, una manito así. Entonces, oprímanla quien vaya a hablar y le vamos dando la palabra. Adelante. Listo, Germán Belandia. Adelante, mi hermano. Buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Mucho gusto. Qué pena llegando hasta ahorita, pero es que tenía una situación de lo del trabajo, entonces hasta ahorita me puedes ocupar. Bien, pues frente a lo que pude leer de esa primera parte del documento, hay unas cosas que me llamaron mucho la atención. La primera es darse cuenta de que como diócesis se ha tomado una conciencia histórica dentro de ese proceso de evangelización. Creo que eso es una cosa que es fundamental. El hecho de buscar estrategias para hacer más visible esa samaritanidad en cuanto a los espacios donde estamos y cómo se quiere volver a ese fundamento primero, que se podría ver que es como ese proceso de llegar a generar comunidades, primeras comunidades samaritanas al interior de la diócesis. Entonces miraba un poco cómo ha sido todo ese recuento histórico, cómo se ha ido dando, y algo que me llama mucho la atención es que hace muchísimo tiempo, cuando hacía parte de los grupos parroquiales, uno escuchaba mucho eso de la experiencia de la parábola del buen samaritano y el ejercicio de la misericordia. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado que se ha mantenido a lo largo de estos 15 años, se ha mantenido y se ha generado una reflexión en torno a esas experiencias, o sea que se ha dejado tanto de ser un discurso por allá arriba, no solamente religioso, sino que se ha vuelto un componente social. Entonces, cuando uno escucha a Monseñor diciendo eso de que se tiene que volver un discurso donde se metan las comunidades, donde esté todo ese ejercicio, creo que eso es importante. Sí, hasta de pronto hay algo que a mí no me había quedado hasta de pronto un poquito claro, y era cómo esta comprensión de las comunidades samaritanas
pueden llegar a tener un mayor desenvolvimiento en la comunidad laical, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, hasta pronto el texto también podría ser como una alusión a eso, de ese ejercicio, de cómo hasta pronto en ciertas comunidades laicales fuertemente se ha ido generando esa conciencia de caminar en pos con la diócesis en torno a ese ejercicio de la samaritaneidad en cuanto a comprensión humana, en cuanto a comprensión con el otro, en cuanto a ejercicios de reconciliación. Entonces sí es como lo que yo quería plantear pues esta noche. Muchas gracias. Destacar lo siguiente, ya te doy la palabra, Jesús, que al final vamos a tener dos preguntas, no sé si las leyeron, y todo lo que estamos hablando, yo estoy tomando notas, va a ser la respuesta en consenso, nuestro aporte a aumentar y a exaltar lo que hemos leído. Entonces, para que cada quien, si le quiere tomar apuntes y de las frases importantes de la intervención de cada uno, para que al final podamos dar respuesta a las dos preguntas que nos plantean. Adelante, Jesús. Gracias, no encontré el micrófono. Bueno, bueno, yo leí el documento y de verdad, pues el trabajo, se ha hecho un trabajo importante, ¿no? Y se está caminando en ese horizonte que se ha planteado. Pues para no hablar de todo, pues yo miré como en las últimas encuestas que han hecho, ¿no? Y ahí hay un análisis, pues que ya un trabajo ya desarrollado, donde se ha hecho una tabulación de estas encuestas y nos ha dado como una visión de cómo estamos, ¿sí? Entonces, ahí en las encuestas, no sé por qué la última encuesta decía que, lo último que decía diagrama 3, opción diocesana 2012-2017. En el último diagrama, no lo entendí muy bien, pero en las encuestas sí como que uno puede decir, por ahí podemos empezar a trabajar, ¿sí? Por ejemplo, hay un ítem importante, es que si el plan pastoral diocesano sí es conocido, pero falta como darlo a conocer más, ¿sí? Y también otra parte fundamental son las pequeñas comunidades misioneras y samaritanas, que son las que son las abanderadas en esta encuesta que se ha hecho, ¿no? Pues entonces yo creo que pues se debe profundizar más en esos dos ítems, se debe profundizar más, ¿sí? Porque pues yo sé que este plan pastoral pues se debe reorganizar y se debe como nuevamente replantear algunas cosas, pero entonces hay cosas que como las pequeñas comunidades, que creo que son algo muy importante de la diócesis y de todas las diócesis de mostrar y de trabajar en ello. Aquí lo que sí no nos dice es de pronto cuántas pequeñas comunidades hay y bueno, y saber más sobre las pequeñas comunidades. Pero yo creo que es ahí es donde hay que hacer un trabajo importante, como poner un punto esas pequeñas comunidades, cómo fortalecerlas y cómo este plan pastoral samaritano llegue a ser conocido por todos y cada uno de las personas que participan en las pequeñas comunidades. Pues no lo he escrito aquí, pero lo estuve pensando porque lo leí ayer y estuve pensando sobre estas encuestas que han hecho y pues hay unas cosas muy importantes, ¿no? Porque el trabajo conjunto tiene un ítem grande de participación, un 74%, o sea que se ha hecho un trabajo bueno. El propósito del plan samaritano también se ha alcanzado en su gran parte y los resultados del proceso de sistematización arrojan unos puntos importantes. Entonces yo pienso, pues no sé, para participar y para poder dejar como ahí
poner sobre lo de las pequeñas comunidades y sobre cuando ya se elabore este nuevo plan, porque yo pienso que se va a rebustecer y se va a retroalimentarnos de lo que venía y plantear algunas cosas. Entonces creo que es importante enfocarnos en lo de las pequeñas comunidades samaritanas, pues sin qué, como ¿cómo le quiero decir? Sin dejar a un lado las otras cosas, ¿no? Pero creo que estaban como las fuertes. Sí, gracias, Jesús. De hecho, las comunidades, pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, se les llama el espacio vital. De hecho, es el corazón del plan pastoral, porque de las comunidades samaritanas, el propósito, el objetivo en el Espíritu de Dios es que de ahí salgan los lectores, de ahí salgan los ministros de la Eucaristía, de ahí salgan las vocaciones, de ahí salgan los comprometidos en una experiencia de pequeña comunidad. Carlos Eduardo, levantaste la mano. Adelante, mi hermano. Gracias, William y compañeros. Sí ha sido un trabajo de 17 años en el que los sujetos han sido el clero, la iglesia seglar y la comunidad, ¿cierto? La comunidad que clama y que hace sus reclamos a la iglesia y que pide su acompañamiento, su formación y su inclusión. Yo ratificaba que se ha ratificado el propósito del plan pastoral samaritano como horizonte diocesano y que la presencia del Espíritu Santo nos ha acompañado en el camino trazado. Y que el plan pastoral ha impactado a más del 50% de la población y que en ello se necesita trabajar para que, como lo decía Jesús, aumente ese porcentaje de personas que conozcan del plan pastoral de nuestra diócesis y de las pequeñas comunidades que son el núcleo de ese plan pastoral y fortalecerlas. A mí me parece que hace falta seguir en esa educación continuada que proponía el plan y que yo pienso que no se ha desarrollado eficientemente. En este momento, pues por la pandemia, no podemos contar con la presencia de nuestros sacerdotes en algunas de nuestras reuniones, pero digamos que siempre ha habido el acompañamiento, pero definitivamente hace falta esa formación para que esas pequeñas comunidades infiltren nuestra sociedad y den esos frutos que espera el plan pastoral de ellas, ¿cierto? Que es llegar a los sitios más alejados de nuestra comunidad con la palabra y la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros. Ha sido un trabajo fuertísimo de 17 años que se ha sistematizado ahora y que ha arrojado, que los resultados han propuesto que se deben estudiar y se deben ajustar a la realidad, ¿cierto? Porque algunos de esos objetivos o se han perdido o se han aplazado o se han pospuesto por algunos otros, ¿cierto? Del plan pastoral samaritano. Eso es lo importante de la sistematización que nos regala nuevas ideas, ajustes y todo con el fin de que ese plan pastoral sea actualizado y sea perfeccionado en comunión de nuestros sacerdotes y de los laicos comprometidos y de las comunidades religiosas que también participan dentro del proceso. Para mí faltaría evaluar esos frutos que las pequeñas comunidades están dando en este momento y cuáles son los que espera el plan pastoral samaritano que sean los
los esperados, ¿cierto? Eso es, William. Muchas gracias. No, muy, William, no te estamos escuchando. que le vamos a dar a Víctor Hernández y a César Peña en ese orden. Bueno, adelante, Víctor, por favor. Bueno, compañeros, yo le comento a ustedes, realmente el plan samaritano, como lo tengo yo acá en las cartillas, y eso, empezó con su recorrido y se hicieron las primeras 10 arciprestazgos, en la cual cada arciprestazgo tenía sus parques. Se hizo un camino recorrido que lo que estamos estudiando, no sé si lo alcanzan a divisar por la pantalla, en lo cual lo tenemos figurando hasta el 2019. Cómo se ha elaborado, cómo se ha trabajado, qué ámbitos hemos estado trabajando, qué organización diocesana que formó el señor obispo, cómo fue el consejo diocesano, que realmente estamos a trabajar en las parroquias antes de las pequeñas comunidades para poder llegar uno a las pequeñas comunidades misioneras y samaritanas. Realmente, ¿a qué nos llevó a ese encuentro de encontrar esas pequeñas comunidades? Y fue que realmente cuando llegó el señor Sánchez a callejear, ya la diócesis venía callejeando el evangelio con estas pequeñas comunidades. Hoy en día vemos más o menos como 150 pequeñas comunidades en la zona, pero por medio de esta pandemia han habido unos cambios. Hay unas pequeñas comunidades que se han distorsionado y no se han podido reunir, como hay otras que se han concretado mucho más. Las tienen virtualmente y se están organizando y están trabajando paulatinamente y avanzando sobre eso. Ves que realmente referente a lo que el plan samaritano vino a respecto a la parábola del buen samaritano que nos mostraron y nos dieron a conocer cómo fue este plan samaritano en el cual empezamos nosotros a trabajar y cuáles eran las víctimas que tenía en Gativá y en qué sentido nos íbamos a llevar a la ciudad que fuera más misericordiosa y más humana. Hubo un sentido bíblico, un sentido antropológico, un sentido cognoscitivo, un sentido social, cómo se encontraban, un sentido eclesial, cómo se encontraban también los sacerdotes de las comunidades que se encontraban cerca de las parroquias. Habían parroquias que teníamos la comunidad y la habilidad con la cual podíamos nosotros pescar a la comunidad. Hubo diferentes clases de diálogos, se hicieron varios proyectos, había una pastoral familiar que era la que inducía, invitaba y se formaba, y se daban talleres a las familias en diferentes colegios religiosos de la zona que teníamos en la diócesis. Llegamos a una lógica matriz operacional, un análisis de la realidad que teníamos en ese momento con los personal que nosotros nos reuníamos en las parroquias y lo que se estaba dando a conocer en estas pequeñas comunidades para que empezara a marchar. Hubo criterios y estrategias y tuvimos unos objetivos que pudimos alcanzar. Se mandó, se rodó ese plan operativo y llegamos a cumplir ciertas metas y estamos en ese proyecto, en este caminar de poder concluir con las metas de las pequeñas comunidades misioneras y samaritanas. Gracias, compañeros. Bueno, vi otras manitos alzadas, que es la de Roberto y la de Germán, pero César, tú alzaste la mano, ¿cierto? Sí, no, entonces, pero ya. Listo, entonces César, Roberto y Germán, por favor, en ese orden. Perfecto. César, Roberto y Germán Acero. Listo. Yo revisaba el documento que nos enviaron
Y es claro que el centro que propone el documento, el centro son las pequeñas comunidades. Eso es claro. Pero ahí me surge una inquietud por las pocas parroquias que pueda conocer de la diócesis, tienen algo en común. Las pequeñas comunidades están olvidadas. Las pequeñas comunidades son las que más se han descuidado. Para ser el corazón, para ser el alma, para ser el centro vital de este plan pastoral samaritano, creo que las pequeñas comunidades están siendo, no sé, siendo muy olvidadas. O sea, desde la experiencia pastoral que yo pueda tener acompañando parroquias, es a las que menos en el entorno parroquial, diríamos en lenguaje coloquial, se le mete la ficha. Entonces, eso me llamó la atención, que siendo el corazón, pasa lo que nos pasa a nosotros. Nunca nos detenemos a decir, ay, está latiendo. Nunca hacemos eso, pero sigue latiendo. Entonces, eso me llamó la atención mucho en el documento. También lo mismo que Carlos o Jesús, no recuerdo bien quién mencionó sobre las encuestas. Yo tengo la curiosidad, ese 51% de encuestas, ¿a quiénes encuestaron? ¿A los agentes de pastoral? ¿Al parroquiano común de la diócesis? Porque nos daría una luz distinta según el grupo de encuestados. ¿Por qué? Porque si los encuestados son parroquianos comunes, pues bacano que el 51% sepan y conozcan el plan pastoral. Pero si los encuestados son agentes de pastoral de parroquias, qué preocupante que solo la mitad conozca el plan pastoral. Entonces también yo tengo la inquietud con respecto a eso. Entonces es lo que yo he podido revisar en este documento. Y serían los dos puntos que yo tendría, que siendo el corazón, creo yo, desde mi perspectiva, de mi experiencia, que en algunos lugares está muy olvidado, creo yo. Y segundo, partiendo de la encuesta, depende de los grupos, podríamos aplaudir o preocuparnos. Muy bien, gracias. Entonces, Roberto Gutiérrez, Germán Acero y también Fernando Mantilla. Entonces, Roberto, Germán Acero y Fernando Mantilla. Bueno, adelante. Muy buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, mire, una de las cosas que nosotros como iglesia y cualquier, digamos, entidad, no lo quiero decir así, como organización social más bien. Institución. Institución, gracias, Héctor. Debe conocer primero su historia, y ese es el ejercicio que la diócesis de Engativá ha hecho no solamente en estos años de ministerio de Monseñor Francisco, sino del anterior Héctor Gutiérrez Pavón, y fue un proceso duro y largo. Duro y largo, ¿por qué? Porque no es fácil hacer un recorrido reconociendo los aciertos y los errores que se han cometido o que han sucedido en ese proceso. Pero lo más importante de todo este proceso es que se ha hecho una reflexión a la luz del Espíritu Santo y se reconoce a la diócesis de Engativá con un lema: la misericordia y la compasión, producto de esa reflexión. Y eso es, a mí me parece que eso es lo más importante de todo este proceso. Que todas las personas, todos los fieles, todos los sacerdotes, hasta el mismo obispo, Monseñor Francisco, reconozcan que en la diócesis negativa la misericordia y la compasión para una ciudad más acorde con la realidad sea el fundamento del trabajo. Y si ustedes observan, todo ese proceso ha terminado en este proceso de sistematización, porque ya se dio cuenta la diócesis que necesita
retroalimentación de lo que está pasando en todos los aspectos de la diócesis, en todos los campos de la diócesis, incluyendo las pequeñas comunidades. Lo más importante de todo este proceso es que se haga participar de la mejor manera y de la mejor forma nosotros como diáconos, nosotros como estudiantes y los diáconos permanentes y los sacerdotes de las parroquias y los vicarios y hacia arriba, toda la estructura de organización de la iglesia, que se haga conocer hacia los fieles esta propuesta de sistematización, esta propuesta de querer organizar, esta propuesta de querer recibir la información para tomar decisiones más acordes y más prontas y más inmediatas respecto a los problemas de la ciudad y los problemas no solamente de la ciudad, sino los problemas de la iglesia, los problemas de las personas que no creen, los problemas de las personas que esperan de la iglesia una respuesta, una solución. Yo pienso que más que haga falta, yo creo que lo que hace falta es más trabajo y más trabajo de todos para que las personas puedan, nuestros hermanos en la fe, que van a las iglesias y que ahora no están yendo a la iglesia, se sientan acogidas, se sientan acompañadas, se sientan que son parte importante de la iglesia. Yo pienso que este proceso ha obligado, aún en este tiempo, a mejorar los procesos de comunicación, que es lo que pretende en este momento la iglesia, nuestra diócesis, ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos ese proceso de comunicación no solamente al interior de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Es el salir, y el salir sin poder salir es poder entrar en las redes, poder consolidar las pequeñas comunidades. No importa si no se están reuniendo físicamente, hay medios para hacer procesos de reunión. Yo creo que este es un ejercicio muy bueno de reflexión, lo que ha hecho la diócesis de Engativá. De pronto a nosotros no nos preguntaron, de pronto a nosotros no nos dijeron esto, pero pienso que todas las, digamos, procesos que usted han dicho son muy válidos, incluyendo a quien hicieron encuestas, pero sí hay que aprovechar todas esas herramientas que ahora está haciendo la diócesis. Tenemos una emisora, tenemos la emisora del Minuto de Dios, tenemos los medios de comunicación escritos y de la web, tenemos todo un montón de espacios donde podemos vincular y hacer conocer a las personas eso. Yo creo que ese es nuestro trabajo ahora y es en concordancia con lo que están proponiendo, hacer que este medio pastoral, esta propuesta pastoral sea más profunda, llegue a las personas, hacérselas conocer a las personas. Por tanto, lo que pienso es hacer finalmente talleres. A mí sí me parecería que la diócesis debería generar talleres para que esto todo se conociera, no solamente a nivel de los que dirigen las pequeñas comunidades, sino que se hagan talleres a las personas, invitando a las personas a que a que conozcan ese proceso para que conozcan más profundamente nuestra diócesis. Yo les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Disculpen Muy bien. si dije algo que no era. Muchas gracias. No, dale, no, perfecto. Perfecto, porque aquí no tenemos temor a hablar ni a equivocarnos porque estamos aportando de acuerdo a la lectura y a la experiencia. Entonces, Germán, y después va Fernando Mantilla y ya vamos, bueno, y Héctor Luis también, que me está levantando la mano, y vamos sacando ya conclusiones para ir a responder las dos preguntas que se nos hacen. Adelante, Germancho, Gracias, Fernando gracias. y Héctor Luis. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, yo comparto muchas de las cosas que se han hablado, pero me parece que también tenemos que enfocarnos en el objetivo de la lectura de este primer capítulo, que básicamente hace un recuento y hace un stop. Paremos aquí, miremos qué hemos hecho y miremos para dónde vamos.
Y yo creo que ese es el objetivo de ese primer capítulo, o sea, pretender ir más allá y tratar de buscar las soluciones. Creo que eso se va a ir dando con el tiempo y esto es un ejercicio de reflexión sobre el camino que hemos hecho. Entonces, a mí me parece que pues, no quiero decir que no se le dé la trascendencia que tenga que dársele, por supuesto, es la base, pero digo yo que debemos enfocarnos en ese objetivo preciso de qué es lo que hemos hecho y como se planteó en las preguntas orientadoras, bueno, ¿qué exaltamos de esto y qué podemos agregar? ¿Cierto? Y pues yo exaltaría como una de las grandes fortalezas, algo que ya ustedes mencionaron y dijeron, que es ese conocimiento que tiene muchas personas, por lo menos del horizonte del plan pastoral. O sea, todo el mundo sabe en la diócesis independiente, que la gran mayoría de las personas que van a misa, las comunidades que se acercan, saben que somos, y la arquidiócesis se caracteriza por el tema de del samaritanismo, de la, de la ciudad de la misericordia, y eso es un tema que tiene que ser resaltado. O sea, si tenemos claro ese horizonte y se ha ratificado ese horizonte, pues creo que es una cosa que tiene que exaltarse. Y otra cosa que tiene que exaltarse de esto también es esa construcción que, como lo manifestaron también ustedes, pues hay cosas que se han hecho muy válidas, la emisora, los colegios, la penetración, la formación de pequeñas comunidades, eso no es fácil. La gente habitualmente no forma comunidades, va a misa y llega ya a los templos o las iglesias, pero formar comunidad, hacer todo ese trabajo de interrelacionarse, eso también tiene que destacarse. Entonces, yo destacaría esos dos aspectos como las cosas que me parece que deben ser exaltadas dentro de este plan. Y, y pues ya creo que podemos aterrizar con todo esto en las preguntas, porque es que si no vamos a seguir pensando sobre lo que hicimos, sobre lo que hizo la arquidiócesis, sino, y yo creo que estamos tenemos muy limitado el tiempo y me parece importante que avancemos en esto. Muchas gracias. No, Germancho, muy bien. Y entonces Fernando Mantilla, y ya pasamos a plantear las preguntas y de acuerdo a los apuntes que he tomado, damos la respuesta. Bueno, dale, Fernando, por favor. Buenas noches, sí. Y Yo Héctor, perdón. Sí, señor, yo pensaba de pronto digamos, a nivel local de cada parroquia es como que se debe tener en cuenta mejorar las estrategias de comunicación de esos planes y de esos proyectos que se tengan, porque pues la verdad acá en mi zona yo visitaba 2, 3 años atrás visitaba varias parroquias a la Eucaristía y todo, pero nunca oí hablar digamos, de los planes, de las comunidades, ni nada. Es como que a nivel local se es muy tímido en la difusión de eso, de los proyectos que se tienen, ¿sí? Como que no se dan a conocer, como decía César. De pronto, interiormente, se conocen las cosas más, pero ya hay que adentrarse en un grupo, hay que estar más conectado ahí, pero así como que le lancen a uno o los sacerdotes en sus homilías que inviten a la comunidad, como que muy tímidos en ese aspecto. Entonces, y cuando uno se adentra, quiere adentrarse dentro de pertenecer a algún grupo, como que hay celos entre las personas que los conforman. Entonces, como que se debe tener muy en cuenta esas estrategias de comunicación para capturar más fieles, no solo que vayan a la misa, sino que se comprometan más en los diferentes grupos de la parroquia y de la diócesis. Es algo así, ¿no? Héctor Luis, adelante. Bueno, dos cositas, una sobre el tema y otra que me aparta un poco el tema, pero que tiene que ser conocimiento de todos. Sobre el tema, me causa curiosidad que en el estudio, bueno, está muy centrado en el plan pastoral y lo primero que hay que decir es que realmente es un esfuerzo muy grande de la diócesis para poder tener
un acercamiento a todos sus fieles. Es un esfuerzo bastante grande, pero desde que he estado escuchando el tema del plan pastoral no he mirado por ningún lado las otras espiritualidades y comunidades que existen en las parroquias, porque las parroquias tienen, cada una de ellas tienen sus propias realidades espirituales. Los grupos de Legiones de María, Renovación Carismática, Emaús, todos esos grupos, ¿dónde están? Como que no aparecen en ninguna de las reflexiones que están allí. Estamos centralizados en el tema del plan samaritano, pero el plan samaritano mismo en ninguno de los análisis que he visto ha hablado por ningún lado acerca de esas realidades y cómo aunar los esfuerzos de esas otras realidades espirituales, esas vivencias, para que hablemos todos un mismo lenguaje. Porque si bien es cierto que también es un problema que dentro de la iglesia nos vamos como, se van creando como facciones. La facción de la Legión de María no se junta con la facción de los de la Renovación Carismática, no se juntan con la facción de los de Emaús. Vamos creando un sentido comunitario, pero de acuerdo como a los movimientos a los que pertenecemos. Entonces, sí me parece curioso que no haya ahí, ese aspecto no esté tocado en ninguna parte. Por un lado. Por otro lado, a mí me causa curiosidad algo que viví en la Arquidiócesis de Bogotá antes de venirme para acá, para ese sector de Engativá. Y es que en una parroquia yo observé que en esos días venía el obispo, como un mes después del día que yo fui a esa parroquia, y el párroco jamás había hecho nada, era la época del sínodo arquidiocesano, del plan samaritano, pero de la Arquidiócesis de Bogotá, antes de que se sectorizara en diócesis. Y el párroco tenía un afán impresionante en ponerse al día y mostrar algo al obispo con respecto a ese sínodo arquidiocesano que se está realizando. Entonces, a partir de esa experiencia, yo siempre me pregunto sobre los presbíteros. La primera responsabilidad del conocimiento y que este plan se dé a conocer es de los presbíteros. Son ellos el primer motor que deben dar a conocer el plan pastoral y la pregunta es hasta qué punto ellos lo están haciendo, hasta qué punto los presbíteros en sus parroquias están comprometidos para que esto no solamente se conozca, sino que se haga. ¿Mm? Entonces siempre me hago esa pregunta a raíz de la experiencia que les digo y me causa curiosidad que justamente en el documento se habla de que a principios de ese año hubo una reunión con el clero. ¿Mm? Y la pregunta es, de ese clero reunido, ¿cuántos están realmente comprometidos con el plan pastoral? ¿Cuántos simplemente están mostrando resultados por mostrar, como en el caso que les estoy dando? Y ahí cierro mis comentarios. Y otro comentario, mientras estábamos ahorita aquí hablando, se comunicó conmigo Marco Antonio, es un compañero de la escuela que está en el mismo año que nosotros, en tercer año. Él ha estado muy cercano aquí a nosotros, a la diócesis de Engativá. Él no es de la arquidiócesis de Bogotá, él pertenece a la diócesis a la parte de Fusagasugá, él vive en Fusagasugá, no recuerdo cómo es que es esa diócesis, pero él ha estado aquí vinculado como tal con nosotros, participa de la formación y me llamó para decirme que hoy descubrieron que la esposa tiene cáncer en la sangre, leucemia. Entonces, en este momento se encuentra con ella en exámenes médicos. Le pedí la autorización para poderles comentar a ustedes con el ánimo de que nos reunamos en oración para que hagamos oración por él, por su esposa. Entonces, eso era lo otro que les quería comentar. Gracias. ¿Tienes el micrófono cerrado, William? Si estás hablando, lo tienes cerrado. Sí, ya, gracias y lamentable la noticia que nos acabas de dar y pues vamos a tomar el nombre de ella para trasladarla también a los diáconos y empezar a hacer oración y ofrecer las Eucaristías por la salud de esta esposa, de este compañero. Bueno, todo lo que se ha dicho vale. Ese es el ejercicio, porque esto no es de dónde salió el plan, no, de dónde salió no, va a salir de todo lo que estamos hablando y por eso se nos plantea este ejercicio, porque me permito leer textualmente. El objetivo
es realizar una lectura crítica del capítulo primero, el camino el camino recorrido, con el fin de conocerlo, convalidarlo y ajustarlo para aportar impresiones y contenidos que permitan su comprensión y apropiación. Eso es lo que hemos hecho. Una lectura crítica, constructiva, a mejorar, a dar las cosas buenas. Entonces, la primera pregunta que se nos propone es, de acuerdo a la lectura realizada y de manera muy concisa, exprese qué elementos de este primer capítulo considera debe ser resaltados. Yo tomé aquí apuntes desde que intervino nuestro hermano y me parece bueno que la respuesta nuestra debe ir el tema de conocer de la conciencia histórica. Eso es fundamental. Eso me parece a mí debe ir en la respuesta. La reflexión, ¿sí? La reflexión, la participación del pueblo de Dios. Todo eso hay que colocarlo. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo se debe, qué resaltarían ustedes, además de todo lo que ya se dijo, ¿cierto? Toma de la conciencia histórica. 3 personas hablaron de estrategias para hacer visible el plan pastoral, resaltar la reflexión que se ha involucrado. Entonces, considero que este grupo de hermanos que están en camino hacia el diaconado permanente con sentido de pertenencia resaltan la conciencia histórica. Pueden abrir sus micrófonos, por favor, ábranlo todos para que conversemos. Entonces, la conciencia histórica del proceso. ¿Sí? Dale, Germán Velandia, dale, por favor. Quiero hacer Ayuda. Yo quiero hacer énfasis en esa conciencia histórica porque, o sea, uno lo monta desde la experiencia de fe, es entender de cómo la diócesis se fue configurando a partir de esas experiencias de la arquidiócesis de Bogotá, ¿sí? Y que algo que sí tenía algo muy claro y fue que se tomó de una experiencia que ya venía fortaleciéndose y que se venía haciendo presente en ese proceso histórico. Y que dentro de ese proceso histórico se han dado muchas personas que han ido construyendo esto. O sea, esto no es una construcción de una sola persona, sino que son múltiples personas que están detrás haciendo todo este ejercicio. O sea, se evidencia el trabajo de la iglesia, ¿sí? Entonces, creo que eso es importante, ¿sí? Como que esa conciencia no se puede perder. El hecho de estar aquí reunidos, el hecho de estar aquí dialogando sobre estas propuestas, tiene que dársele la importancia, la relevancia y la importancia necesaria para tomar conciencia de esos procesos. Porque si nosotros, que hacemos parte de este ejercicio, no generamos nosotros nuestra propia autoconciencia crítica frente a esto, pues como que no estaríamos como un poquito desfasados. Entonces yo creo que si hace parte de ese proceso, hacer parte de esa historia y que de una u otra manera la historia de la diócesis nos está vinculando. Entonces, también eso tiene que ser muy importante y tiene que hacerse sentir, ¿no? O sea, que la diócesis viene haciendo historia y que nuestra historia personal o particular está siendo parte en ese proceso y viceversa. La experiencia que está haciendo la diócesis nos está nutriendo a nosotros personalmente. Entonces, es muy interesante entender hasta de pronto ese proceso histórico, ese proceso donde, como yo te decía, venimos haciendo historia. Entonces, eso no se puede olvidar. Muy bien. Willy. Señor, dame, papá, dale. Mira, a mí me parece muy importante lo que dijo nuestro compañero, quien acabó de hablar ahora. Germán, se llama Germán Velandia. Sí, Germán. Y es importante, ¿por qué? Porque esto no fue una ocurrencia que pasó en un año y dijeron, bueno, utilicemos este lema, ¿no? Esto fue un fundamento que se basó en muchas actividades a través del tiempo y como se dieron cuenta, la historia de la diócesis de Cativa es muy rica. Lo que yo pensaría para todos, y es una propuesta, es que faltaría articular la historia de la diócesis con la historia de las parroquias. ¿Y a qué me refiero? Cada parroquia tiene su historia, cada parroquia tiene su vivencia,
Y muchas de las personas, fíjate que hay muchas personas que se cambian de una parroquia a otra, de una diócesis a otra, y no saben cuál es la historia que ha pasado en esa parroquia y a veces tampoco, mucho menos la historia de la diócesis. Yo creo que hay que hacer una articulación de lo que nos está entregando la diócesis como plan pastoral y articularlo con la historia de la parroquia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que empiece a todas esas sinergias a unirse, Sí, y a generar nuevos procesos de reflexión a nivel de cada parroquia y sí. que se sientan identificadas con el plan pastoral. Cuando eso pase, el resto de cosas que digamos que se deben articular, van a empezar a articularse de forma natural. Yo creo que hay que hacer Sí, en ese Roberto, espacio, una pequeña reflexión. tienes toda la razón y vamos, esa sería una respuesta importante, una reflexión tuya para la segunda pregunta. Permítanme, yo les leo cómo quedaría la respuesta de esta, permítanme llamarla así, pequeña William, comunidad. me permite de pronto acotar dos cositas que creo que son Dale, fundamentales. dale. La Pero primera, Roberto, permíteme, leo y bueno, me la ayudan ahí mentalmente y después interviene. Dice así, conciencia histórica del proceso que permite tener memoria del camino recorrido que nos lleva a reflexionar para mejorar el plan pastoral. Tengan esto en la memoria. Esas son palabras que he sacado de todo lo que ustedes han dicho. Ahora, adelante, Roberto. Dale, da tu aporte, por favor. fundamental el rescate de la realidad, de la historia de la diócesis. Fundamentalísimo. Y dentro de ese rescate está la escucha, fundamental, que no se debe dejar de hacer. Y lo segundo sería ese laboratorio de la realidad de cada una de las parroquias. Es fundamental continuar haciéndola ante todas estas realidades cambiantes que tiene la sociedad. Me parece que son dos puntos fundamentales que no se deben de dejar de hacer y que a través de la historia de la parroquia, de la diócesis, se ha rescatado. Mira lo valioso que acabas de decir. Y por favor, voy a leerla de acuerdo al aporte que acabas de hacer. Conciencia histórica del proceso que permite tener memoria del camino recorrido con escucha que nos va a llevar a conocer las diferentes realidades, reflexionarlas para fortalecer el. ¿Qué opinan ustedes de la respuesta de esta pequeña comunidad? Y voy a empezar a llamar a los estudiantes, a mí y a ustedes, pequeña comunidad samaritana y misionera, familias diaconales. Así se va a llamar nuestra pequeña comunidad. Porque César Peña, ahora en la segunda pregunta, voy a empezar con lo que él dijo. Porque a mí también, César, me parece gravísimo eso, que las pequeñas comunidades samaritanas sean el ciclo vital, el corazón, y son muy poquitas. Son muy poquitas. Pero bueno, ya vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, quedó conciencia histórica del proceso. Eso resaltamos, que hay conciencia histórica del proceso que permite tener memoria del camino recorrido con escucha, conociendo las diferentes realidades que nos invitan a reflexionar para fortalecer el plan pastoral. ¿Les están de acuerdo? He resumido, he tratado de resumir todo lo que se ha escuchado en esta frase, ¿cierto? Sí, Muy bien, gracias. el camino es conocido, sí es. Bueno, muy bien. Sí, entonces, miren acá, ahora aquí ya entra lo de Roberto, entra todo lo valioso que dijeron, porque mi querido Germán, mi Germán Acero, esta es una oportunidad hermosa que tenemos, Chino. Nos dicen ustedes, ¿qué mejoraría de esta vaina? ¿Qué hacemos? ¿Qué mejoramos? Y estamos haciendo una lectura crítica, y lo que dijo César Peña, lo que dijeron todos ustedes, lo que dijiste tú, es muy valioso. Hermano, si no está funcionando en las comunidades samaritanas y misioneras y es el corazón, entonces sí, tenemos que hacer que funcione. Todos lo han dicho, una evaluación, una estrategia, varios han hablado de estrategia. Entonces, ¿cuáles elementos
¿Cuáles elementos deben ser incluidos? Porque no se evidencia con claridad en el capítulo. Yo comienzo diciendo que las pequeñas comunidades y samaritanas salgan del olvido, tomando las palabras de César Peña. Punto. Y ustedes me dirán, ¿qué más hacemos? Crear estrategias. Y Roberto lo dijo, y creo que también lo dijo Fernando Mantilla, y lo dijo Lucho, todos, y Héctor. Listo, Sí. los que vamos a la Eucaristía, escuchamos. Y los que no van a la Eucaristía y pertenecen a nuestra diócesis, ¿qué pasa con ellos? ¿Y cuál ¿Ves? es el seguimiento Eso que es se lo está que haciendo a esas pequeñas comunidades? el seguimiento. Porque no hay seguimiento. O sea, si hubiese seguimiento, se podrían mostrar frutos de esas comunidades, pero Correcto. pareciera que no lo hay. Viejo, de Habría que pronto, articular el plan pastoral con las pequeñas comunidades. Tendría que haber allí un encuadre para que todos conozcan el plan samaritano. Pienso yo que las pequeñas comunidades parten de los animadores que van y toman la formación y luego empiezan a participar en esos encuentros que la diócesis ha diseñado, pero no hay esa historia hacia atrás, que me parece que es fundamental que las pequeñas comunidades las conozcan. No sé si estoy errado. No, está bien, pero vamos a redactar esto porque se trata de William, darle carne a esto. Mire cómo estoy comenzando yo. Si bien es cierto que las pequeñas comunidades samaritanas y misionales son el núcleo vital, ¿cierto? Pareciera, no vamos a hacer afirmaciones, pareciera que no lo son, pues son las grandes olvidadas. Esto es un aporte que estamos haciendo nosotros y es real, no estamos haciendo una crítica por hacerla, eso es una lectura de la realidad, de lo que hemos visto en la vida real en las parroquias. Si no hay, tenemos que decirlo, punto. Aquí nadie nos va a regañar porque nosotros, en cierto modo, perdón, no, corrijo, no es en cierto modo, somos los ojos del obispo, somos las manos del obispo donde no esté la presencia de él. Y si no está funcionando, creo que fuiste tú, Germán, Germán no, Víctor, que dijo que se ha trabajado sistemáticamente en la pastoral familiar, toda la cosa. ¿Por qué habló Víctor de eso? Porque lo ha visto, Yo también, como diácono, yo digo, hombre, ¿en cuántas parroquias he estado yo? Y en muy poquitas hay pequeñas comunidades samaritanas y misioneras, muy poquitas. Ya sabemos, alguien lo dijo, no me acuerdo quién fue, creo que fue Roberto Gutiérrez. Hay que trabajar. Es que las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras implican mucho trabajo, trabajo. Y la dejo ahí. William, quisiera Dale, dime. ¿Quién está? William, Dale. Carlos William. Dale, Carlos Eduardo, dale. En nuestra parroquia está ahora como párroco el padre Alberto Camargo, que es una de las personas que ha trabajado este plan pastoral desde el comienzo. Y él se ha preocupado mucho por las pequeñas comunidades. Desafortunadamente ahora por la pandemia no ha podido desarrollar el trabajo que tenía pensado para nosotros. Y también que los animadores, como decía el compañero, son formados en la escuela diaconal, en la escuela diocesana, pero no hay continuidad en su formación. Entonces, las pequeñas comunidades terminan convirtiéndose en grupos de oración, en grupos en los que se comparte la palabra, pero definitivamente alejadas del plan pastoral como eje transversal y como núcleo fundamental del plan pastoral de la diócesis. Willy. Entonces, señor, dale. Mira, yo creo que hay que, digamos que las pequeñas comunidades son una representación muy importante para el plan pastoral de la diócesis de Engativá, pero también deben ser replanteadas en función de lo que hacían las pequeñas comunidades en los inicios de la cristiandad. Y
digamos que el fundamento está, pero de pronto en la realidad no es tan, que las pequeñas comunidades, células que contagian a las personas que no van a la iglesia y a las personas que en este momento tan difícil, por ejemplo, necesitan de una escucha y de una orientación. Yo creo que hay que articular es eso. Las pequeñas comunidades que a pesar, digamos que no son la mayoría de las personas en la iglesia, deberían tener esa función y debería pensarse o reflexionarse en esa estrategia. ¿Qué hacer como pequeña comunidad para que en mi barrio, en mi zona, estas actividades de la pequeña comunidad se expandan? Porque la pequeña comunidad es una célula y debe funcionar como célula de células. Y la idea es que de pronto ese reflexionar nos dé la fórmula para la actividad que se debe hacer. Y el no saber por qué está pasando eso, el no saber qué está pasando en las pequeñas comunidades, o el saber que las pequeñas comunidades, como dijo algún compañero estudiante, están olvidadas, es un punto de reflexión muy importante para empezar a reactivarlas con fuerza y hacer una muy buena reflexión y unirla al plan pastoral digamos, como se quiere que sea, que funcione en ellas, ¿sí? William. Perfecto. ¿Quién? Eso, ¿César? por aquí Jesús. Héctor. Jesús. Listo. Dale, Jesús. Bueno, como estamos ahí planteando cuáles elementos deben ser incluidos, pues yo diría que lo que dijo el compañero que acaba de hablar es como para que quede ahí, es evaluar y replantear el funcionamiento, ¿sí? Ante todo hay que reconocer el trabajo, porque siempre debemos reconocer todo lo que están haciendo muchos compañeros de nosotros, porque yo sé que Luis Fernando aquí en mi parroquia es el que está a cargo de las pequeñas comunidades. Estos días está haciendo un trabajo él muy importante porque él se está reuniendo por esta plataforma, por Zoom, en la semana con una pequeña comunidad, en la otra semana con otra pequeña, en la otra semana con otra, creo que son 5. Entonces, pues también yo creo que antes de colocar cuáles elementos deben ser incluidos, pues hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Pero entonces, para saber cómo está ese trabajo, se debería evaluar y replantear el funcionamiento, ¿no es cierto? Sería... Sí, Jesús. En el primer planteamiento que hicimos está lo que acabas de decir. Pero la segunda pregunta hace referencia a eso. ¿Qué falta evidenciar? Listo. Sí, hablan de las pequeñas comunidades, pero no le dan, si es el núcleo vital, no le dan la fuerza, no le dan. Entonces, mire cómo lo estoy redactando, a ver si ustedes, ¿qué opinan? Si bien es cierto que las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras son el eje transversal, el núcleo vital del plan pastoral samaritano, parecería que las que son las grandes olvidadas. Se pide hacerlas más visibles, evaluando sus procesos y su presencia en las parroquias para fortalecerlas. Eso es un llamado que nosotros estamos haciendo de este ejercicio de escucha y de pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? Perdón, William, ¿no sería mejor acotar la palabra espacio vital como espacio vital, la comunidad como espacio vital? Porque el núcleo, pues, crearía yo que es la palabra. No, ya le quité la palabra núcleo, porque queda, espacio si vital. bien es cierto, si bien es cierto que las pequeñas comunidades son el eje transversal y espacio vital del plan pastoral samaritano, parecería que son las grandes olvidadas. Se pide hacerlas más visibles, evaluando sus procesos para fortalecerlas. William.
¿Quién? ¿Quién habló? Ah, Jaime, Jaime. Jaime del Valle. Dale, Jaime. Lo que yo veo aquí como el sentido que está ahí en esa pregunta se refiere a lo escrito, al documento como tal, Ujú. ¿sí? Pienso pues que, pues, o sea, así como estás iniciando la primera parte, me parece bien, pero entonces es como tratar que, o sea, que en el documento quede resaltar esa partecita de la importancia que tienen las pequeñas comunidades dentro de todo el proceso del plan pastoral. Ok, listo. Perfecto. Entonces, si bien es cierto que las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras son el eje transversal y el espacio vital del plan pastoral samaritano, pareciera que son las grandes olvidadas. Se pide hacerlos más evidentes, evaluando sus procesos para fortalecerlos. ¿Me repites lo que acabas de decir, Jaime? Sí que la pregunta va en el sentido de lo que nosotros Ah, sí, exacto, sí. creemos que Para debe ser fortalecerlas y resaltado destacar y resaltar dentro del documento, y resaltar la importancia que tiene. la importancia que tienen. Perfecto. Resaltar Buenas la noches. importancia que tienen. Muy bien. Buenas noches. Hola, Eufrasio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermanito. Cuéntame, hermanito. Yo creería lo siguiente, pues. Señor. En la mayoría de las parroquias, todo el tema del plan pastoral son muy pocos lo que, como decía Héctor ahorita, son muy pocos los sacerdotes que impulsan el tema del plan pastoral. Entonces nosotros como pequeñas comunidades, por decir algo, la pequeña comunidades del diaconado, que ya teníamos ahí la pequeña comunidad, por decir algo, en la que nosotros estamos de San Esteban, podríamos trabajar con respecto a formarnos, saber bien, estudiar bien el tema con respecto a la historia de las parroquias y la historia de la diócesis, y de ahí se podría partir para formar y llevar la información también en cada templo, en cada parroquia donde nosotros servimos, y también en los templos o en las parroquias donde realmente no se haga o no se mueva nada con respecto al plan pastoral. Perfecto. Bien, muchachos. Entonces, yo les agradezco muchísimo su participación, su lectura. Para mí, créanme, yo que fui estudiante, a nosotros nos tuvieron en cuenta, ya fue al final, cuando ya había un dictado, pero que nosotros desde la base estemos siendo partícipes, dando nuestra opinión para la creación de esta nueva forma de crear el plan pastoral samaritano de nuestra diócesis, es muy valioso. Eso me hace sentir a mí muy bien y estar acompañado de ustedes en este proceso, pues mucho más, muchachos. Entonces, y perdónenme que les diga muchachos, pero es con cariño y me gusta hablar así muy coloquialmente. Bueno. Es preferible a que nos digas grupo de viejos. Cuchos. Cuchos o viejos, Bueno, sí. venga, Chino. ¿Cómo Díganos se chinos, llama viejos, ¿cómo se de llama la todo. esposa? ¿Cómo se llama la esposa del muchacho? Ella se llama del Erika, estudiante? pero el apellido no lo recuerdo. Ya te voy a averiguar. Y él está tomando las clases. Él es de la ¿Quién es él? diócesis, ¿Quién era los Marco diáconos? Antonio, él es de la diócesis de Engativá. De Engativá, no, de Fusagasugá. Pero y la esposa se llama Erika. Espérate un tico, voy a mirar. Y él se Erika, llama sí. él se llama Marco Tulio González. Se llama Erika Paola Ortega Galán, es la esposa de nuestro compañero. Gracias, Erika Ortega, Paola. listo. Erika Paola Ortega. Entonces, Él leucemia, ¿no? pertenece, creo que a la diócesis de Girardot, ¿no es? O Girardot. Sí, él vive en Girardot. Fusagasugá. Sí, Sí, pero eso es de Bueno, Girardot. listo, Girardot, sí. Listo, Julián. muchachos. César, gracias por tu aporte. Gracias, Lucho, por tu aporte. Roberto, señor, ¿quién me habla? Jaime. ¿A quién? Jaime, listo, Jaimito, dale.
con respecto a la segunda pregunta que aparece ahí sobre la inclusión, me parecería importante también que apareciera lo que manifiesta César, en el sentido de que digamos, dentro del documento no aparece explicitado a quién fue que se le aplicó esa encuesta. Pues así como uno ve esos números así, uno ve esas cifras así, pues parecería que están pues como que englobadas, porque si uno la compara con la realidad, ve que no es cierto eso que aparece ahí. Entonces sería bueno que explicara pues, a quién le hicieron Yo les aclaro con respecto, esas últimas encuestas dice que se hicieron en el último encuentro. En el último encuentro, pongo un ejemplo, si fueron 100 personas, al 51% de esas 100 personas, de esas que estaban ahí reunidas. Y chévere que hayas caído en cuenta de eso, voy a incluir que se sean más claras las encuestas a quienes fueron realizadas. Perfecto. ¿Quiénes se las aplicaron? William, no es por afanarte, pero en 7 minutos tenemos que abrir la otra sala para los diáconos. Bueno, muchachos, los invito a que inclinemos nuestra cabeza. Vamos a recibir la bendición de Dios, orando por sus esposas, por sus hijos, por Erika, en esta triste noticia que nos dan. Y mis hermanos, gracias. Gracias por su pensamiento, porque el Espíritu de Dios nos acompañe, nos siga acompañando en este proceso de formación. Y que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Un abrazo para todos ustedes. Saludos a sus familias. Bueno, se les Gracias. aprecia. Gracias, William. Chao, muchachos. Buenas noches, bendiciones para todos. Un abrazo. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao.